Mencionaste la alabanza y ojalá que nosotros podamos ser como niños, dijo Jesús, ¿verdad? Que podamos cantar igual, con corazón sincero. Muy bien, vamos a nuestras Biblias, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie Reedificando tu vida. Y vamos a buscar el libro de Proverbios, capítulo 24. Reedificando tu vida. Dice Proverbios 24, versículo 16. ¿Sí está ahí, hermano? Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Vamos a orar. Dios, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por este servicio. Alabamos tu nombre, Señor, y ahora queremos escuchar tu palabra. Que usted, Señor, nos hable conforme a nuestra necesidad. Bendiga este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. 7 veces cae el justo, dice la Escritura, y vuelve a levantarse. Yo creo que todos hemos caído alguna vez. Y yo creo que todos hemos caído más de 7 veces. Cuando dice 7 veces no se refiere a una cantidad limitada, sino se refiere, hermanos, a cuando a Jesús le preguntaron acerca del perdón y le preguntaron: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi prójimo que pecare contra mí? Y Jesús dijo: hasta 70 veces 7. Tampoco, ¿verdad?, es un número limitado, es por un decir. Es decir, debes perdonarlo siempre. Por lo tanto, la Biblia dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Si nos metemos más teológicamente a este versículo, el número 7 habla de perfección. El número 7, hermanos, habla de algo completo. Esto significa, hermanos, que si el cristiano cayó es porque no era perfecto. Pero la perfección de Dios nos levanta. Esa es la diferencia, hermanos. Si nosotros, dejados por nosotros mismos, a nuestras expensas, arreglar nuestros propios problemas, sería imposible. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. 7 veces cae el justo. El justo es el que ha sido justificado. Ahorita en la escuela dominical hablamos acerca de algunos supuestos errores en la Biblia y hablamos sobre la justificación que es por la fe. El justo es el que ha sido justificado por la fe, no por las obras de la ley. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Entonces, todos los que hemos creído en Jesucristo, creímos en Él por fe para salvación. Ahora somos hijos de Dios, ahora somos parte de la familia de Dios. Ahora, hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado. Sin Dios, sin ser parte de su familia, sin ser justificado, sin ser un cristiano, salvo por gracia, por medio de la fe, estamos perdidos, sin dirección, y ningún problema puede ser solucionado. No hay esperanza para los que no conocen a Dios. No hay esperanza para los que no creen en sus mandamientos. No hay esperanza para los que no han sido justificados. Pero ¿cuánta esperanza hay para nosotros, hermanos, que somos sus hijos? Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿qué no hace Dios por nosotros? Así que cuando uno de nuestros hijos cae, hablando físicamente, que se cae, se tropieza, ¿verdad?, se raspa las rodillas, se golpea en su carita, nos da ¿cómo se dice? Nos conmueve. Y tenemos, ¿cómo se dice?, ternura hacia ellos. Vamos, los levantamos, los consolamos, los sanamos. ¿Sí me explico, hermanos? Dios hace eso muchísimo mejor que nosotros. Cuando caemos, cuando nuestras vidas se derrumban, cuando nuestras familias se derrumban, Dios va, nos levanta, nos limpia, porque dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos restaura, pero eso, hermano, requiere tiempo. No es instantáneamente, ¿verdad? No es, Jesús puede sanar a un ciego y lo hizo escupiendo en la tierra, hizo lodo con la saliva, le untó a los ojos del ciego. Pero aún ahí, hermanos, el ciego todavía no estaba viendo. Jesús fue y le dijo: ve y lávate en el estanque. Y fue y se lavó, hermanos, y comenzó a ver a las personas. A otro, ¿verdad?, una mujer que tenía flujo de sangre,
y que ya había gastado cuanto tenía en médicos, ella en su mente dijo, si solamente tocara el borde de sus vestidos, seré sana. Y en ese momento esa mujer se esforzó entre la multitud, se metió entre la gente y tocó el manto de Jesús y sanó su problema. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Ahora Jesús sabe quién le ha tocado, porque y él dice, y los discípulos le dijeron, Señor, la gente te aprieta aquí y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? No, dice, yo sé que alguien me ha tocado, porque poder salió de mí. Así que cuando nosotros, no es tanto que la mujer haya tocado a Jesús, sino más bien Jesús tocó a la mujer. Ella fue tocada por el poder de Dios. Ella fue sanada por el poder de Jesús. Así que, hermanos, hay ocasiones en que el Señor va a hacer una restauración de nuestras vidas, ya sea en la salud, en las finanzas, en el matrimonio, y tal vez va a ser algo instantáneo, simplemente creyendo en sus promesas. Pero va a haber otras ocasiones donde el proceso va a ser mucho más largo. Como los leprosos. ¿Cuántos leprosos no sanó Jesús? 10 de ellos. Jesús fue y les dijo, vayan y preséntense al sacerdote para que cumplan conforme a la ley. Mientras iban, dice que fueron sanados. Y solamente uno de ellos regresó con Jesús. Pero en la ley de Dios se nos dice el procedimiento de cómo tratar la lepra de los leprosos. El sacerdote tenía que ir a la casa del leproso y tenía que analizar la carne de la persona, si era profunda o si era superficial, y él determinaba cuánto tiempo tenía que quedarse dentro de su casa. Tal vez 7 días. En 7 días volvía el sacerdote y miraba la carne, y si seguía igual, lo dejaba otros 7 días. Se fija que el proceso es más tardado que simplemente Jesús sanando a los leprosos. Como en el caso de los apóstoles, cuando los mandó a predicar en 2 ocasiones. En la primera de ellos les dijo a los apóstoles, vayan, ¿verdad? Y no lleven bolsa, no lleven dinero, no lleven alforja, no lleven espada, porque vayan y coman lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. La segunda ocasión que Jesús los mandó, les dijo, si no tienes espada, cómprate una. Es decir, que hay ocasiones en que el Señor hará las cosas simplemente como un milagro, sin que nosotros hayamos hecho absolutamente nada. Y habrá otras ocasiones donde el Señor hará el mismo milagro, pero requerirá la intervención nuestra, la participación nuestra. En el libro de Nehemías encontramos la restauración de los muros de Jerusalén, de sus puertas, después de haber experimentado la destrucción y el saqueo. Esto nos habla, hermanos, de que a pesar de la destrucción que hay en nuestras vidas, es posible la restauración. No obstante nuestra participación, sin ella, en ocasiones, nada va a cambiar. La restauración o la reedificación es posible porque esa es la intención de Dios en primer lugar. Y porque tenemos las herramientas correctas para lograrlo. Tenemos su palabra, tenemos la oración, el ayuno, la iglesia, tenemos un pastor. Nuestra participación en el proceso de reedificación es fundamental, ya que sin un interés de ser restaurado es prácticamente imposible. Las personas experimentan quebrantos a lo largo de sus vidas. Los matrimonios tienen guerras que al correr el tiempo muchas veces pelean en el lado equivocado, convirtiendo a su cónyuge en el enemigo. Las familias experimentan tiempos difíciles a lo largo de su historia. ¿Qué historia quieres dejar a tu descendencia? Muchos dejan una historia de dolor y miseria, mientras otros dejan una historia grandiosa de restauración y victoria. La intención de Dios es mostrar la grandeza de su poder, al mostrarle al mundo lo que pasa cuando Él inicia una restauración en un hombre caído, en un matrimonio destruido o en una familia quebrantada. Dios siempre tiene sorpresas. Él toma algo que parece imposible y lo hace posible. Él no tiene límites. Los límites los tenemos nosotros. Las malas decisiones las tomamos nosotros. Los pecados los cometemos nosotros. Y Él simplemente, hermanos, podría retirarse de nosotros y dejarnos solos a nuestras expensas. Y aún así estaría haciendo lo justo. Pero Él hace lo contrario. Está ahí presente en los momentos más difíciles de nuestras vidas. ¿Qué haríamos sin Él?
¿A dónde iríamos sin Él? No puedo imaginar, hermanos, el terrible o la terrible desesperanza que sufren aquellos que no conocen a Dios. Así que no importa la inmensidad de tu problema, Dios es inconmensurable. Tú puedes ver lo que dijo Job, no lo busques, pero en Job 26:14 él dijo esto: He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Lo sorprendente de todo esto, hermano, es que todo ese poder está disponible para nosotros ahora. No hay nada imposible para los que creen en Dios. Un escritor de un libro que leí dice: Nehemías era un hombre de oración. Sus planes surgieron en oración. Sus respuestas llegaron mientras oraba. Su vida de oración se reflejó en una imagen pública. La vida pública de Nehemías tiene poder gracias a su vida privada. La oración no era complementaria, era fundamental. Su obra estuvo empapada de oración. El Señor Jesús dijo en Marcos 9:29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. No hay límites en Dios, por lo tanto, nada es imposible para los que confían en Él, para los que oran y ayunan. Así que para reconstruir los muros caídos de tu vida, necesitarás compromiso, valor, humildad y mucho ayuno y oración. Y verás que nada es imposible. La semana antepasada vimos un poco acerca de esto. Esta es una continuación del mismo mensaje. Debemos reconocer y conocer nuestras deficiencias. ¿Cómo voy a saber qué tengo que arreglar si no sé qué tengo que arreglar? No sé si me explico. Primero hay que analizar los daños. ¿Cuánto me va a costar, verdad? Si tú tienes un carro y le suena ahí el motor un ruido, tienes que llevarlo a un taller para que revisen cuánto te va a salir el problema. Y dependiendo cómo salga el problema, va a ser el trancazo, ¿verdad? Si tienes un problema de salud, te duele algo y tú dices, no sé qué tan grande sea mi problema, tienes que ir con un doctor y el doctor te va a decir cuál es tu problema. Si es algo leve, si es una infección, si es algo viral, o si es cáncer, o si es algo más profundo. Y dependiendo del problema, viene la solución. Sí es claro eso, ¿verdad? En la vida es igual. Todos tenemos problemas, dificultades. Dependiendo cuál es nuestro problema, es la solución. Hay cosas físicas en cuanto a la salud que requieren más inversión económica. Hay que ir al doctor, y no a cualquier doctor, ¿no? El CIMI no te va a solucionar todos tus problemas físicos. Ese te soluciona o te rebaja un poquito tu situación financiera solamente. Pero si necesitas ir con un especialista, donde va a salir más caro. Y si no hay especialistas en la ciudad, tienes que ir a otra ciudad a buscarlos. Y allá y si te vas a estar más tiempo, tienes que gastar en hoteles, en comidas. ¿Sí me explico, hermanos? Entre más grande sea tu problema, se requiere más inversión. Ahora, piensa en esto. Si tú tienes problemas serios en tu vida, ¿crees que la solución va a ser sencilla? No. Requiere nuestra participación. Restaurar una vida caída, una familia caída. Sí es posible, pero hay que entender en dónde estamos caídos. ¿Cuál es el problema? Tal vez fueron malas decisiones las que nos llevaron ahí. Tal vez fue pecado que nos llevó ahí. Tal vez fueron malas amistades las que nos llevaron ahí. Si un niño, ¿cuántos niños han llegado a su casa lleno de piojos después de la escuela? ¿Por qué se le pegaron los piojos, hermano, a un niño? Tu niño, que es muy limpio, que lo bañas todos los días y te llegó un día con piojos a tu casa. ¿Cuál fue el problema? Con quién andaba, ¿verdad? Y uno dice, bueno, yo ya bañé a mi niño, ya le quité todos los piojos, ya le puse champú antipiojos y ya le puse todo para que no tenga piojos, pero si su niño sigue estando con el que tiene piojos, ¿qué va a suceder? Otra vez. ¿Cuál es la solución? ¿Estarlo bañe para que no? No. Hay que agarrar el problema, ¿verdad? En este caso no puedes agarrar el piojoso y sacarlo de la escuela. Pero mientras el piojoso siga estando piojoso, por más que bañes a tus hijos, si tu hijo se junta con el piojoso, el que anda con necios será quebrantado.
Sí, ese ejemplo es fácil de entender, ¿verdad? Entonces tal vez tu problema es porque tus amistades te están llevando a ese lugar. Tú puedes decir, bueno, yo sigo con mi amistad, pero cada vez que voy a la iglesia como católico me pego en el pecho, por mi culpa y por mi culpa. Y ya Dios me perdonó todos mis pecados, pero el lunes vuelvo a estar con ese borracho, vuelvo a estar con ese hombre mal hablado, vuelvo a estar con esas amistades que me influyen hacia el mal. El problema no se soluciona viniendo a la iglesia y dándote golpes de pecho y arrepintiéndote de tus pecados, que Dios perdona el pecado, pero el problema va a seguir porque sigues estando con tus malas amistades. Falta de información, tal vez cosas por ignorancia nos metimos ahí. Falta de compromiso. Muchos de nuestros matrimonios sufren, hermanos, por falta de compromiso. Simplemente comprométete más a estar presente. Comprométete más a hacer la solución y no el problema. Y verás que las cosas van a cambiar. Indiferencia, negligencia, mala administración financiera. Y podríamos mencionar una lista tan grande de posibles causas por las cuales tenemos problemas. Hay que levantarnos de ahí. Pero hay que reconocer esto. Y una vez que reconozcas, mi problema es este, ok, confiésalo. Dice, vamos a ir al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1. Si estamos ahí, hermano. Nehemías capítulo 1. Vea lo que dice primero, vamos desde el versículo 1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Qué hizo Nehemías al escuchar las malas noticias? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso, ¿qué cosa? Los pecados de los hijos de Israel, escuchen, que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El problema, si nos vamos, hermanos, más técnicamente, podríamos decir que el pueblo de Israel está sufriendo esos problemas no por el pecado de Nehemías, sino por el pecado de sus antepasados, que ellos no estuvieron siguiendo los mandamientos de Dios y fueron llevados cautivos a Babilonia, y Nehemías fue llevado cautivo también a Babilonia. Y ahora dice Nehemías, Señor, perdona el pecado del pueblo, de tu pueblo, que hemos pecado, yo y la casa de mi padre. Cuando reconozcamos nuestros problemas y veamos cuáles son los problemas que hay que solucionar, hay que, hermanos, hay que repartir la responsabilidad. No, aquí estoy por tu culpa. No va a funcionar. Nunca funciona cuando tú echas la culpa. Somos culpables todos. Hay que tomar parte y responsabilidad. Señor, yo he pecado, yo y la casa de mi padre. Tengo problemas con mi esposa. Yo estoy mal, mi esposa está mal. Señor, ayúdalos. No, la que está mal es ella. Entonces no hay forma de ayudarme. Si yo sé o si yo hablo como que no tengo problemas, como que yo no soy el problema, entonces pues no tienes por qué, ¿cómo se dice? ¿Cómo te puedo ayudar? Llega el hermano Julio y me dice, pastor, tengo problemas, mi esposa es así, así, así y así, mi esposa esto y lo otro, y si supiera, pastor, qué tanto mi esposa me dice, ella tiene conflictos, pastor, yo estoy bien, yo soy perfecto. ¿Sabes qué? Entonces, ¿por qué no vino tu esposa? La que tiene broncas es ella. ¿Sí me explico?
No, pero yo vengo para que usted vaya y le diga. Y la cambie. No, yo no la puedo cambiar. La Biblia dice que somos una sola carne en el matrimonio. Por lo tanto, si una de la parte del matrimonio sufre, es porque hubo ¿cómo se llama esto? Y no puede haber fricción si no hay otra parte. Esta mano no hay fricción sola, ¿verdad? Tiene que haber dos. Y entre más fuerte sea la fricción, más irritado va a estar mi mano. Lo mismo sucede en los padres e hijos. Pero no, pastor, es que mi hijo es así. O espérate, sí, tu hijo tiene conflictos, pero acuérdate que la fricción es de dos partes. ¿No dice la Biblia que nosotros los padres no debemos exasperar a nuestros hijos para que no se desalienten? No, es que él es el rebelde, sí, pero ¿te has puesto a pensar que tal vez su rebeldía es por causa de tu mal testimonio? Nunca hay que señalar al otro, porque cuando señalamos al otro, como dicen siempre, ¿verdad? Estos 3 dedos, hasta este también saca chanfle, los que saben de fútbol, este va así y cae arriba de uno. Siempre el problema es de dos, o si es una familia más grande es de más, nunca es de uno solo. En el caso de Dios y nosotros, el problema somos nosotros. Hemos dejado a Dios, hemos dejado su palabra. El hombre fue hecho perfecto, hermanos, fue hecho inocente, pero él decidió, hermanos, a seguir el consejo de la serpiente, que es el consejo de Dios. Dios dijo, no comas de este árbol. El diablo dijo, no pasa nada si comes, porque sabe Dios que el día que de él comieres, serán abiertos vuestros ojos, sabiendo el bien y el mal, y seréis como Dios. Y ahí Eva, hermanos, comenzó a ver esa fruta como deliciosa, agradable a los ojos, y la tomó y comió, y luego fue a la casa y le dijo a su marido, pruébale. Y la Biblia dice, hermano, que Adán no fue el que cayó, Adán no fue el que pecó, fue Eva. Pero Adán, hermanos, voluntariamente quiso. El que tenía el problema era Eva. Ponte a pensar en esto. Eva llega con la mordidota ahí en la fruta. Y tú la ves y dices, no, Señor, yo quiero seguirte a ti. Pero no, él dijo, bueno, pues ni modo, echa para acá. Mordió. Y los dos ahora tienen un problema con Dios. Fueron sacados del huerto. Y de ahí el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos tenemos problemas con Dios. Y la única forma, hermanos, de ser reconciliados con Dios es por medio de Jesucristo. Él vino a reconciliar al mundo consigo mismo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a levantar, hermanos, a los caídos. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a sacar de la cárcel a los presos. Y todo esto tiene que ver con lo espiritual, no literalmente vino a las cárceles a abrir las puertas para que los presos se salieran. Está hablando de los presos en el pecado. Está hablando de aquellos que sufren por causa del pecado. Es decir, Cristo vino a traer solución a nuestros problemas. Pero hay que hacer lo que Él nos pide que hagamos. No es, Señor, ayúdame, tú hazlo todo, yo no hago nada. No, los muros están caídos en Jerusalén, las puertas están quemadas. Para poder poner puertas nuevas, no vamos a orar, Señor, por favor, que haya puertas nuevas. No, ¿qué se necesita? Carpinteros. ¿Y qué más? Madera. ¿Y qué más? Clavos, pegamento, no sé si tenían. Todo eso se necesita. ¿Y dónde vamos a conseguir la madera si la ciudad está destruida? No está abierto Home Depot, ni materiales del sur, bueno, materiales del oriente, allá se llama así. No está abierto nada de eso, todo está quemado, todo está destruido. Hay que ir a cortar árboles. Y necesitamos sierras para eso. Y necesitamos hombres para eso. ¿Se fijas que para solucionar un problema que Dios nos quiere ayudar, se requiere el esfuerzo humano a veces? Se requiere la inteligencia, la disposición, la obediencia, la participación activa de nosotros. Así que no te sientes a orar solamente.
esperando que Dios va a solucionar todos tus problemas solamente porque estás orando. Es un buen principio la oración. Pero en la oración lo primero que vamos a hacer es: Dios, yo me metí en este lío, ayúdame a salir. Dios, yo me metí en este problema. Dios, yo fallé a mi esposa. Dios, yo fallé a mis hijos. Dios, yo te he fallado a ti, Señor, pero quiero solucionarlo. He caído y tú has prometido que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Necesito tu ayuda, Señor, para volverme a levantar otra vez, para volver a reedificar mi vida, mi matrimonio, mi familia, a mis hijos. Mis finanzas cayeron por falta de administración sabia, cayeron por falta de por malas decisiones. Pero, Señor, ayúdame a restablecer mis finanzas. ¿Tú crees que Dios va a decir: ok, ahí te va un aumento, ya te estoy ayudando a restablecer tus finanzas? No. Lo que Dios va a hacer, hermano, es darte sabiduría para mover tus fichitas o tu morralla, por decirlo así. Sabiduría para administrar. ¿A alguno le falta sabiduría? Pídala a Dios. No dice: a alguno le falta dinero, pídalo a Dios. ¿A alguno le falta sabiduría? El cual dará abundantemente. Y cuando Dios te da sabiduría, mira, vas a poder salir de tus deudas, de tus problemas financieros. No porque Dios te dio un mejor trabajo, porque te dio más dinero, sino porque te dio sabiduría para administrar, para no gastar en cosas que no sirven, que no funcionan, que no edifican, para no invertir en cosas que no van a ser buenas, para saber administrar. Debes confesar las causas. Confiésale a Dios en primer lugar. Si el problema es con tu cónyuge, confiésale a tu cónyuge. Si el problema es con tus hijos, confiésale a tus hijos. Confiesa con quien debas confesar. La Biblia dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero muchos cristianos oran mucho y no confiesan. No funciona. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Discúlpame, esposa mía, porque esta mañana fue muy dura mi palabra. Fue muy, ¿cómo se dice?, muy golpeado la forma en cómo te hablé. Discúlpame, perdóname. Y ahora sí, Dios, perdóname, ayúdame. La oración, dice la Biblia, eficaz, puede que. Entonces mi relación va a poder levantarse con mis hijos. Y la cosa que más hacen los cristianos cuando hay problemas es que comienzan a descuidar su vida espiritual. Dice que él, cuando escuchó estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y luego dice, y ayuné, ¿y qué más? Y oré, delante del Dios de los cielos. No hagas ningún movimiento, hermano, hasta que te pongas en contacto con Dios. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Esto habla de una oración constante. La peor cosa que puedes hacer ante los problemas es actuar precipitadamente. Siéntate, escucha a Dios, habla con Dios, dile tu problema y no lo hagas a la ligera y sigue haciéndolo cada vez. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nada que hagas funcionará sin antes ponerte a cuentas con Dios. Si estás bien, es tu responsabilidad. Si estás mal, es tu responsabilidad. Alguien por ahí leí, no sé, en las redes sociales, ¿verdad? Que nadie va a venir a salvarte. Hablando financieramente, hablando de todo. Es tu responsabilidad. Cuando tomas a una mujer por mujer, es tu responsabilidad. Es tu elección. Cuando tomas un trabajo, el que sea, es tu responsabilidad, es tu elección. ¿Sí me explico, hermanos? Nuestras decisiones son única y exclusivamente nuestras responsabilidades. Si sale bien el asunto, es mi responsabilidad. Si sale mal el asunto, es mi responsabilidad. Debemos, hay dos ¿cómo se llaman? Pensamientos que se oponen. He escuchado pastores aconsejar personas con problemas. Cuando yo era joven todavía no estaba casado,
el pastor ahí en Hermosillo me dejaba entrar a la oficina cuando él aconsejaba personas. Cuando eran cosas muy íntimas no me metía, pero siempre ahí estaba yo sentado mientras él estaba aconsejando. El propósito era que yo estuviera escuchando y estuviera aprendiendo. Y cuando él daba consejo, y lo he escuchado en otros pastores también, es diverso el consejo, pero el consejo más común que había era este: ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás orando? ¿Estás dando tus diezmos? ¿Estás dando tu promesa de fe? No, ahí está el problema. Entonces mi problema con mi esposa es un problema porque no di mi diezmo. No, el juicio ahí no era correcto. Muchos problemas que hay en la familia, en el matrimonio, en la vida, no tienen nada que ver con leer la Biblia, hermanos. No tiene nada que ver con la oración, no tiene nada que ver, hermanos. El pecado es real, el sufrimiento es real, los problemas son reales. Y hay cristianos que se esfuerzan leyendo sus Biblias y aún así tienen muchos problemas. Así que la solución es: lee tu Biblia, haz oración, da tus diezmos, da para promesa de fe y tus problemas se acaban. Y pues salían muchas personas, créame, casi el 90% de los problemas de las personas se solucionan nada más cuando van y se desahogan con alguien. Llega la gente conmigo y me platica su problema y yo le digo qué es lo que tiene que hacer, y muchas veces yéndose, su problema se terminó. Porque lo que esa persona hizo fue desahogarse, sacarle el remordimiento, sacar, hermanos, todo lo que traía adentro. Iba a punto de explotar a esa persona porque estaba, hermano, necesitaba que alguien lo escuchara, que alguien le entendiera, que alguien estuviera con ellos. Por eso, hermanos, debemos llorar con los que lloran, debemos reír con los que ríen. ¿Sí me explico, hermanos? Y eso hace, hermano, que las personas sanen de una manera casi en el momento. Ya hay problemas más complejos donde sí tiene que seguir una serie de cosas con el tiempo. Dependiendo del problema, recuerdes, es la solución. Y he escuchado a otros decir: es que hay pastores que aconsejan y dicen, lee tu Biblia y haz oración y todos tus problemas se acaban. Y eso está mal. Tampoco hay que irnos a ese extremo. Unos se van al extremo de que pues nada más lee tu Biblia, haz oración y da tus diezmos y todo se va a solucionar. No te preocupes, confía en Dios. Y ahí está el cristiano al siguiente día leyendo su Biblia, haciendo oración, y al siguiente domingo dando sus diezmos. Y el problema continúa, continúa y continúa. Y uno dice, ¿cómo? Si el pastor, que es sabio, me aconsejó que hiciera esto y mi problema sigue. Es más, empeoró. Bueno, es que no era por ahí. Se requiere a veces otras cosas. Y luego dice este otro pastor, no, eso que está aconsejando aquel está mal. No nada más con leer su Biblia y con hacer oración los problemas se solucionan. Hay que investigar las causas, ¿verdad? Hay que, hay que hacer un análisis psicológico. Hay que ver cómo se siente esa persona en el momento, el contexto de su familia, los pecados generacionales, etcétera, etcétera, para darnos una idea y hacer un diagnóstico más profundo. Unos decían, tal vez esa depresión que tienes es por falta de oración, y otro dice, no, es por falta de nutrientes. Y ambos tienen razón. Hay cosas que es por una deficiencia en vitaminas, pero también es por una deficiencia espiritual. ¿Y cómo voy a saber cuál es y cuál? Lo que sí podemos saber es qué tan comprometido vas a estar tú para salir de donde estás. Eso es lo importante. El método de cómo lo vamos a hacer va a variar. Yo he aconsejado personas y hemos cambiado el método hasta 2-3 veces conforme a la marcha. Esto no está funcionando, bueno, vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacer esta otra cosa, y lo comenzamos a hacer, esto tampoco está funcionando. Bueno, el asunto es, hermano, que primero hay que saber en qué hoyo estamos, qué tan hondo está el hoyo. Si vamos a necesitar una escalera o simplemente brincando vamos a salir de ahí, ¿sí me explico? Y de esa manera voy a poder darme una idea de qué es lo que vamos. Hay veces que yo veo, y para mal mío,
a veces veo un caso y digo, híjole, esto es imposible. Pero no hay nada imposible para Dios. Humanamente digo yo, híjole, qué difícil. Y si me involucro en este asunto, hasta yo voy a salir embarrado ahí. Pero hermanos, si queremos ver milagros, hay que estar en la primera fila, donde están pasando los problemas. Como consejero lo digo. No por acá atrás, ¿verdad? Viendo, ojalá que se mejore. No, hay que estar ahí. Hay que ser como esos 4 amigos de aquel paralítico, ¿se acuerda? Que subieron al techo, hicieron un hoyo en el techo y bajaron a su amigo y llevarlo a la presencia del Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer muchas veces, ser uno de esos 4, dispuestos a agarrar al paralítico y cargarlo, hermano. Imagínese, subirlo al techo todavía. ¿Cómo subes a un paralítico al techo? A los 4 ahí me imagino, ahí, ¿verdad? Y el otro ahí, agarrado, ¿verdad? Yo no me hubiera gustado ser el paralítico. Y luego que lo suban y luego agarrar, empezar a abrir un hoyo ahí. Yo me imagino que era madera y comenzaron a cortar, ¿verdad? Un serrucho. Imagínense que se hubieran caído los 5 ahí. Hay riesgos, hermanos, al tratar de ayudar a alguien. Pero estar ahí te hace ver milagros. Cuando ellos bajaron a ese paralítico, yo me imagino que ellos estaban arriba viendo por el hoyo qué estaba sucediendo y lo que Jesús está haciendo en la vida de ellos. Jesús le dice a ese paralítico, toma tu lecho y anda. Y ellos allá arriba viendo, ¿verdad? Y vieron que se levantó el paralítico y que agarró su ¿cómo se llama este? Su catre, ¿verdad? No sé qué llevaba, su camilla, y lo agarró y comenzó a caminar y a chiflar. ¿Sí se lo puede imaginar? Contento, ¿verdad? Y saltando, y salió, y yo creo que salió y le dijo, vengan. Y los otros bajaron de allá arriba. Hermanos, qué bendición es cuando vemos que las personas se levantan de sus problemas. Da ánimo y da gozo, porque vemos que Dios sí hace milagros todavía, hermanos. Dios sí restaura, sí perdona, sí levanta, sí reconstruye una vida. Pero requiere oración. No me voy a ir a un extremo de este pastor ni de este otro. No todo se soluciona con pura oración, pero también el otro no puede decir, nada más tómate tus vitaminas y todo va a estar bien. Hay que saber exactamente cuál es la solución. ¿No dice la Biblia, pedid y se os dará? Pero no tenéis lo que deseáis, porque no ¿qué? Porque no pedís. Debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para comprender su voluntad. Eso dice en Romanos 12:2. Si tu mente está renovada, tus oraciones estarán bien hechas. Porque en 1 de Juan 5:13 al 15 dice la Biblia que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si renovamos nuestra mente por medio, somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, entonces, si yo comprendo la voluntad de Dios y oro comprendiendo la voluntad de Dios, mis oraciones serán contestadas. Sé específico en lo que pides. Si puedes hacer una lista de oración, hazla. Ve lo que dice Nehemías 1:11. Si estamos ahí. Nehemías 1:11 dice, escuche bien lo que dice Nehemías. Te ruego, oh Jehová, ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. ¿Qué está pidiendo? Concédele ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Buen éxito. ¿Quién quiere tener buen éxito? A veces necesitamos gracia delante de otras personas. Gracia. ¿No dice la Biblia que, y puedes leerlo en varias ocasiones, hombres hallando gracia delante de Dios? Dice la Biblia que Dios había determinado destruir toda la tierra con el diluvio, porque el corazón del hombre era malo desde su juventud. Y dice que de continuo su pensamiento era solamente el mal, y Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Pero Noé era justo, dice la Biblia. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios.
Si Noé no hubiera hallado gracia delante de los ojos de Dios, hubiera muerto en el diluvio. Pero por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé salvó a su familia, hermanos, de la destrucción. Noé salvó a su esposa, a sus hijos y hasta a sus nueras. Noé salvó a toda su familia por tener temor a Dios. Y un hombre que tiene temor a Dios, un hombre que haya gracia delante de los ojos de Dios, hermanos, es un hombre que va a poder recibir restauración, protección y todo aquello que estamos anhelando. Para poder ser un hombre temeroso de Dios, un hombre o una mujer que tiene temor a Dios, que haya gracia delante de Dios, es porque es un hombre que tiene comunión con Dios. Es un hombre de oración. Es un hombre que ora sin cesar. Es un hombre que es constante en la oración. Así que si tienes problemas, es cuando más constante debes ser en la oración. Es cuando más debes explicar a Dios, aunque Él ya lo sabe todo, pero debes confesar a Dios tus pecados, tus errores, si fuiste tú el problema. Debes enfocarte no en los otros, sino en ti mismo y decir, Señor, por favor, ve en mí si hay camino de perversidad. ¿Sí? Analiza mi corazón. ¿No dijo el salmista eso? Y ve si hay camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Y una vez que el pecado o la maldad sale a flote, hermanos, podemos ser más específicos en nuestra confesión. No es decir, Señor, perdóname porque soy pecador. Pues claro que todos somos pecadores. Pero ¿cuál fue tu crimen? ¿Cuál fue tu error? No, es que Él me entiende. Sí, Él entiende, Él sabe qué es lo que hiciste. No le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Verdad que sí dijo eso? Dios por un momento se le perdió de vista a Adán. Él es omnipresente, Él está en todas partes, hermanos. ¿A dónde huiré de tu espíritu?, dijo el salmista. Así que cuando Dios hizo esta pregunta, ¿dónde estás tú, Adán?, no lo hizo porque Él no supiera dónde estaba, sino porque quiero que me des la cara. ¿Qué hiciste? Señor, es que escuché tu voz en el huerto y tuve temor y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Dios ya sabía toda la información, pero quiero que tú me la des. ¿Quién te enseñó? Es que la mujer, ya ves cómo somos, hermano. Siempre empezamos a culpar a los otros. Es que la mujer que me diste, me hubieras dado una mejor. Ella me dio y comí. Dios quería que redactara qué fue lo que sucedió. Así que una confesión, hermanos, es redactar a Dios lo que hemos hecho. Señor, fíjate que lo que hubiera dicho Adán, Señor, fíjate que descuidé a mi esposa, ella estaba en el huerto allí, yo tal vez estaba labrando la tierra acá, Señor, y no me di cuenta cuando ella se metió más allá y se acercó a ese árbol y comenzó a platicar con esa serpiente. Y ella agarró del fruto del árbol y luego vino conmigo, Señor, y yo voluntariamente yo la agarré también y yo soy culpable, Señor, perdóname porque no protegí a mi esposa, perdóname porque no la cuidé en un momento donde ella era vulnerable. Eso es una confesión más real, ¿verdad? A decir, no, Señor, es que tuve miedo, me escondí porque estaba desnudo y ¿quién te enseñó? Es que la mujer, ella fue y comió y me dio y es culpa de ella. Fue Dios. Dios no fue con Eva. Eva, ¿qué hiciste? ¿Dónde estás tú, Eva? ¿Dónde estás tú, Adán? Y ahí es donde, como varones, hermanos, Dios nos da una responsabilidad más directa. El día cuando estemos con el Señor, si Dios te ha dado una familia, tú vas a responder por esa familia. No tu esposa, no tus hijos, tú vas a responder. Y yo quiero dar buenas cuentas. Y el Señor sabe, hermanos, nuestras familias, Él sabe las personas que ha puesto ahí, Él sabe el tipo de problemas que ha habido en nuestra familia generaciones atrás. Él sabe, hermanos, por ejemplo, en mi caso, Él sabe que yo vengo de una familia donde había mucha idolatría, donde hay alcohol,
donde hay mucha maldad. Ahí donde yo soy, hermanos, la maldad está por todas partes, en todo el mundo, pero yo estoy hablando de mi rancho. Y de ahí, hermanos, cuando yo era niño no había iglesias, no había misioneros, no había predicadores, no había nadie que nos predicara el evangelio. Todos los domingos nos llevaban a misa, en las tardes íbamos y estábamos persinándonos y estábamos ahí mirando los santos por todos lados, fumándonos el incienso que aventaban ahí en la iglesia católica. Saliendo de la iglesia católica nos compraban ahí unas papitas en la plaza y nos íbamos a casa y ya cumplimos con Dios. Esa era mi vida ahí. Teníamos un amigo que era el que le ayudaba al padre, ese que le ponía el platito para la hostia, ¿sí recuerdan? Si usted ha ido a una iglesia católica, Osi se llamaba, no sé si se llamaba así, pero así le decíamos Osito. Y él era el que llevaba la charolita. Y nosotros nos emocionábamos, ¡oh, el Osi ahí está! Cuando sea más grande voy a ser como el Osi y voy a estar ahí también. Y luego íbamos al catecismo, se llama. Todos los sábados en la mañana íbamos y nos daban doctrina, nos enseñaban las lecciones de la Biblia, de la Virgen, etcétera, y cantábamos alabanzas y de la Virgen. Nos preparaban para la Navidad, para hacer una posada, una peregrinación. Y a todos los niños escogían a la más bonita, iba a ser María, y al más guapetón iba a ser José. Yo nunca fui José. Yo era un pastor ahí nomás, me ponían ahí un trajecito y íbamos y pedíamos posada y nos daban dulces. No sé si aquí se acostumbra igual. Íbamos a una casa, pero íbamos todos en fila, cantando, ¿verdad? Y etcétera, y que se emborrachaban los peces, o no sé cómo se llama esa canción. Y luego que íbamos y nos daban dulces. Esa era nuestra vida. Nadie nos había predicado de Jesucristo. Todos los días lo veía colgado en una cruz en la iglesia católica. Ahí estaba una cruz grande y estaba un hombre ahí semidesnudo, con una cara triste, con una corona de espinas, y siempre decía ahí Inric. ¿Quién sabe qué era eso? Y ahí estaba. Cada vez que íbamos a misa, ahí lo veíamos. Siempre estaba colgado. Siempre. Mi familia se destruyó. Mis padres se divorciaron. ¿Dónde estaba ese Cristo que estaba crucificado? Seguía ahí crucificado. Y así como me tocó a mí, ahora sé que a muchos de mis compañeros de la primaria les fue la misma historia. Así que el Señor, en su providencia, cuando mi madre dejó a mi padre, salimos de ahí de Jalisco y nos llevó un año, estuvimos en Morelia, Michoacán. Ahí nunca ni a la escuela fuimos, ni a ninguna iglesia, éramos como animalitos ahí nada más. Hasta que viajamos desde Morelia, Michoacán hasta Nogales, Sonora. Íbamos a cruzar la frontera. Mi madre tuvo mucho miedo de cruzarla. Y mi padrastro dijo, ahí en Hermosillo, Sonora, está mi abuelita. Vamos ahí a quedarnos unos días en lo que la pensamos para volver. Regresamos a Hermosillo, de Nogales, Sonora. Y estuvimos unos meses en una casa y después había una invasión, ¿sí sabe qué es una invasión? De terrenos. Y ellos agarraron 2 terrenos y nos fuimos a construir una casa de cartón, de madera ahí en ese lugar. Hicimos un hoyo para poner el baño. Y cuando ya estábamos viviendo ahí, iban 2 hermanos tocando puertas. Llevaban un libro como este. Y ellos, hermanos, no me mostraron a un Cristo crucificado, a uno resucitado. Y la vida ya no es igual. Si cuando éramos enemigos de Dios, Él nos bendijo, ahora que somos sus hijos, así que nunca pienses que Dios no te puede ayudar. De donde quiera que te encuentres, como dijo el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me hizo sacar, ¿de dónde, hermanos? De lodo cenagoso. De ahí nos puede sacar el Señor.
Así que para restaurar nuestras vidas o reedificar nuestras vidas, sí es posible. Sí es posible porque tenemos un Dios que todo lo hace posible. Tenemos un Dios poderoso, y no solamente es poderoso, es todopoderoso, hermanos. Es un Dios que dice, Moisés dijo allá en Deuteronomio, ¿qué Dios hay como el nuestro, que esté cercano a nosotros? Porque todas las naciones tienen a sus propios dioses. Aún este rey, hermanos, uno de los reyes de Asiria invadió Israel y les dijo, ¿qué Dios va a librarlo de mis manos? ¿A poco los de Hamad, el Dios de ellos, los libró? Y aquel otro pueblo, ¿a poco su Dios los libró? No hay Dios que pueda librar de mis manos. Y le decía al rey, tampoco tu Dios te puede librar de mis manos. Hermano, el único que puede librar es Dios, el Señor Jesucristo. Es el único que puede librarnos de nuestros pecados. Así le dijo el ángel a María y a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque en el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Así que nunca pienses que tu caso está perdido, pero tampoco te sientes esperar a que Dios lo haga todo. Él hará, como lo expliqué al principio, a veces que simplemente te dirá, ve y preséntate al sacerdote, y mientras vas a ser limpiado de tu lepra. Pero en otras ocasiones Él irá a tu casa y Él mirará tu problema, si es profundo o si es superficial, y te dirá, espérate más tiempo. Esto requiere más oración. Como aquellos discípulos, hermanos, que fueron a sacarle el demonio a un muchacho y no podían. Y le preguntaron, Señor, ¿por qué tú sí pudiste y por qué nosotros no pudimos sacar a este demonio? Y Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Si solamente oras, no va a suceder nada. Requiere ayuno y oración. Así que dependiendo cuál es tu problema, si es físico, tal vez una raspadita, una pomada y ya es listo, y con eso. Si es una quemadura más grave, tal vez vas a tener que, ¿verdad?, agarrar piel de otro lugar de tu cuerpo y para poder implantar aquí, y el problema es más grande. Hay que, como dicen, ¿verdad?, hacer un hoyo para tapar otro hoyo. Tal vez el problema es más grave que, inclusive, hermanos, la Biblia nos habla de pecados de muerte y pecados no de muerte. Tal vez el pecado que has cometido es de muerte y ya no hay solución. No es de que Dios no te ame o que Dios no, simplemente las leyes de Dios siempre van a seguir su curso y no se pueden quebrantar. Dios no quebranta sus propias leyes. Él deja que el mundo ruede, Él deja que las cosechas sigan, Él deja que los hombres se casen y nazcan, y ¿sí me explico? Él deja que todo siga su curso. Como Él inició, todo sigue igual. Así que piensa en esto. Yo siempre he pensado, una mujer o una familia que pierde a un hijo, que es secuestrado. Yo no puedo entender, hermanos, la desesperación que ha de ser eso, que secuestren a un hijo tuyo. ¿Dónde está? Pero si tú te enfocas en tu problema, ves todo nublado. Pero si tú te quitas de tu problema, o si tú no eres el del problema, tú ves que los pájaros siguen volando. ¿Sí los has visto? El sol sigue saliendo, sigue quemando. Los carros pasan como si nada. Mientras esa mujer sufre, ese padre sufre. ¿Sí? Ves una mariposa pararse en ese árbol, en esa flor. Personas llegan a tu casa, te saludan. La vida sigue. Y si no entendemos, hermano, que hay uno que está sobre todas las cosas, nos vamos a desesperar. Yo siempre, cada vez que me entero de alguien que es secuestrado en las redes sociales, yo siempre oro por ellos. Señor, pues la verdad es que tú sabes dónde está realmente. ¿Por qué no los encuentran entonces si Dios lo sabe? Dios no va a venir a intervenir, hermanos, en cada situación que sucede en este mundo, a menos que se ore. Si no oramos, no tenéis, porque no pedís.
Sí, hay millones de niños desaparecidos, millones de mujeres desaparecidas. Y luego los encuentran allá enterrados, hermanos, en lugares, hay muchos cuerpos de ahí, y lo comienzan a sacar, madres desesperadas buscando a sus hijos en estado. Un hombre por ahí anda con un cartelón que anda buscando a su hija de no sé cuántos años que se perdió, con la esperanza de volverla a ver. Y uno piensa lógicamente, seguramente su hija ya está enterrada en algún lugar. Y yo siempre, no puedo yo pensar así y de quitarme de mi mente. Dios está en el cielo, hermanos, y Él está mirando todo lo que está sucediendo en la tierra. Él ve, hermanos, cuando éste muere, Él ve cuando aquel está sufriendo, Él ve cuando éste está enfermo, Él ve cuando aquellos se están casando, Él ve cuando todo está sucediendo, hermanos, porque Él es omnisciente, Él ve todo absolutamente. Eso significa que también me está viendo a mí, mis problemas, mis necesidades. Y aunque Él no va a hacer que se encuentren a todos los niños que han sido secuestrados, y tal vez nunca humanamente lo sabremos dónde están, y aunque Dios sepa el paradero de cada uno de ellos, Él no va a bajar al cielo a decirle a esa madre, tu hijo está enterrado aquí, o tu hijo lo tienen allá en China, o tu hijo está allá. Él no va a venir a intervenir en esos asuntos. Pero si podríamos nosotros, de alguna manera, y lo voy a decir así para entenderlo, de alguna manera, obligar que Dios baje del cielo y me ayude, ¿cómo lo puedo lograr? ¿Sí recuerdas a esa viuda pobre que fue con el juez injusto y le rogaba que le hiciera caso en su juicio? Y ese juez injusto decía, esta mujer ya me tiene hasta acá. Era malo, hombre que no tenía temor de Dios. Pero dijo él, porque esta mujer me es molesta, le haré justicia. ¿No hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? Pero ¿cuándo tienen que clamar los justos? De día y de noche. No es una oración superficial, hermanos, es una oración profunda. Una oración, hermanos, donde vas a derramar tu vida, tu alma delante de la presencia de Dios. Como Ana, ¿recuerdas a esa mujer que no podía tener hijos? Y ella derramó su corazón delante de Dios y Dios la escuchó. Así que si tu problema es muy complejo y crees que no se puede reedificar tu vida, piensa, ¿qué necesitas hacer? Orar así de vez en cuando. Una petición simple, Señor, pues ayúdame, tú sabes todo, ayúdame, amén. O es clamar y clamar y clamar y clamar hasta que Dios haga justicia, hasta que Dios restaure, hasta que Dios sane, hasta que Dios provea. Así que no todo se soluciona con pura oración. Hay ocasiones que vas a tener que meter ayuno, derramar tu vida, hermanos, dejar que nuestra carne no controle nuestros pensamientos y nuestras emociones, sino que seamos controlados por el Espíritu Santo. El ayuno vence las tentaciones, el ayuno rompe ataduras, el ayuno quita el temor y da ánimo. Vea Hechos 27, por favor. Hechos 27. Ya casi terminamos, hermanos. Eso lo digo para que se anime. Hechos 27. Sí está ahí, hermano. Versículo 21 dice, recuerda, Pablo tomó un barco que iba a Roma y en el camino había problemas, una tempestad tan grande, hermanos. Nada más el puro nombrecito del huracán, Euroclidón, se oye poderoso, ¿verdad? Se oye algo grande, gigantesco. La nave fue arrebatada, hermanos, y ya no pudieron controlarla, y eran llevados por el viento, hermanos, golpeando por una furiosa tempestad. Versículo 19 dice, y el tercer día, 3 días, hermanos, padeciendo eso, dice, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña,
ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones. A mí me gusta esto, hermano. Es cuando dice, te lo dije. ¿Sí? Te lo dije. Y cuando a veces aconsejo personas y estos no siguen el consejo, tengo esas ansias de decirle esto. Como dice Pablo, ¿estamos en el qué? 21 dice: habría, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener ¿qué? Buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Ojalá, hermanos, que tú y yo tengamos la misma confianza de Pablo en medio de una tremenda tempestad. Esa confianza no es posible sino estando con Jesús. Imagínate, ¿cuántos días son? 14 noches sin salir el sol. Todo el día sin ver el sol, en oscuridad, nubes, rayos, olas, golpeando, hermanos, la nave para aquí y para allá. Ya habían, hermanos, perdido toda esperanza de salvarse. Y Pablo, en medio de esa tempestad, todos, hermanos, 14 días sin comer, hermanos, 14 días sin dormir. Físicamente, hermano, eso ya estás a unas horas de morirte ya. Pero la adrenalina te mantiene vivo. ¿Quién no estaría vivo, hermano, en medio de esa tempestad? ¿Verdad? Agarrado de aquí, ¿verdad? Y moviéndote para todos lados. Y luego sin comer, todos débiles, tanto mentalmente, emocionalmente y físicamente. Y ahí está Pablo con Jesús, con el ángel de Dios. Y le dice: Pablo, no temas, no temas, no temas, no temas. Y ese hombre que ha estado con Dios puede venir con otros que no han estado con Dios y les dicen: no teman, no teman, coman, coman. Dios me ha dicho que todos vamos a salvarnos, pero tenemos que comer. Así que empezó: Señor, gracias por los alimentos. Imagínate la tempestad y él orando por los alimentos. Y comenzó a morderle al pan. Y los otros lo vieron, se les hizo la baba en la boca, ¿verdad? Agarraron su pan también, comenzaron a comer y estaban con mejor ánimo. Ya satisfechos, físicamente, hermanos, su mente ya está mejor. Emocionalmente, porque panza llena, corazón contento, ¿verdad? Dice que hasta empezaron a tirar el trigo y aligeraron todas las cosas. Ese es el propósito, hermano. Que hay momentos en los que Dios lo único que va a hacer es aligerar las cosas. Yo me voy a salvar, los 276 se van a salvar, pero se va a perder la nave. ¿Qué estás dispuesto a perder para salvar a ti y a los tuyos? Hay cristianos que prefieren perder a su familia que su trabajo.
Hay cristianos que prefieren perder a su esposa que a sus amigos. ¿Qué estás dispuesto a perder? Yo lo he dicho, hermano, y se lo vuelvo a repetir. Si yo llegara a tener problemas en mi familia, yo prefiero perder la iglesia que perder a mi esposa. Yo prefiero ser honesto y decirle, hermano, ¿saben qué? Renuncio. Tengo conflictos con mi esposa, necesito arreglarlos. No puedo seguir pastoreándoles. Prefiero perderlos a ustedes que perderla a ella. Porque si pierdo a ella, también los pierdo a ustedes. Necesitamos la ayuda de Dios. Dijo Nehemías que habían dejado la palabra de Dios. Así que cuando hay problemas, hermanos, no dejes la palabra de Dios. La oración y las escrituras van de la mano. La escritura te dará paz. Ahora ahí es donde entiendo, y voy a terminar con estos pensamientos. Ahí es donde entiendo a aquellos pastores que te dicen, lee tu Biblia, lee tu Biblia. Cuando tengas problemas, lee tu Biblia. Cuando tengas problemas en tu matrimonio, lee tu Biblia. Cuando tengas problemas con tus hijos, lee tu Biblia. Cuando haya problemas emocionales, lee tu Biblia. Sigue y sigue leyendo tu Biblia. Aquel tal vez se va al otro extremo y dice, no con leer la Biblia se solucionan los problemas. No, leer la Biblia no es para que tus problemas se solucionen. Leer la Biblia es para que tú estés preparado para enfrentar los problemas. Leer la Biblia te va a dar paz en medio de los problemas. Leer la Biblia te dará entendimiento. Leer la Biblia te va a dar dirección. Leer la Biblia va a enfocar tu mente. Leer la Biblia te dará sabiduría. Leer la Biblia te dará inteligencia. Leer la Biblia guardará tu testimonio. Leer la Biblia te dará buen sentido. La Escritura te pondrá en buenas compañías. La Escritura traerá bendición a tu vida. Te dará consuelo, te dará libertad, te quitará la ansiedad y te va a abrir el panorama. La Escritura te mantiene lejos del pecado. Así que en medio de tus problemas, lee tu Biblia. Sigue leyendo tu Biblia. Aunque te salgan las lágrimas de tus ojos por el dolor, por la tristeza, sigue leyendo tu Biblia. Porque la Escritura es viva y eficaz. Y eso fue lo que hizo Nehemías. El libro de Esdras y de Nehemías es la misma historia, ¿sí? Son compañeros. ¿Sabes qué hicieron, hermanos, cuando Zorobabel y los demás, con Nehemías, Esdras, regresaron a Jerusalén y el rey les dio permiso de ir para allá? ¿Sabes qué fue lo primero que hicieron, hermanos? Hicieron un púlpito de madera. Y Esdras abrió la ley de Dios y comenzó a leer la ley de Dios al pueblo. Y dice que había ahí intérpretes, ¿verdad?, que ponían el sentido de lo que se estaba leyendo. Y la gente, cada vez que estaban llorando y diciendo amén a todo lo que Esdras estaba diciendo. Porque si hay algo que ellos necesitaban mucho, hermano, era la predicación de la palabra de Dios. Y si hay algo que le ha agradado a Dios salvar a los creyentes, es por la locura de la predicación. Dios va a salvar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tus hijos, tus finanzas, todo lo que tú quieras que Dios te salve, lo hará por la locura de la predicación. Así que, aunque ya se me fue el tiempo, pero mira, créeme, ya voy a terminar. El siguiente punto que les iba a decir es, no dejes de congregarte. Cuando tienes problemas, no dejes de congregarte. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Y yo quiero, en medio de mis más grandes problemas, yo quiero la presencia de Jesús en mi vida. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Yo ruego, Señor, que usted nos ayude. Cada problema es diferente, así que la solución también lo es. Yo ruego, Señor, por cada familia, cada hermano aquí presente, cada joven. Usted conoce sus vidas, sus familias, sus problemas, necesidades. Yo ruego por ellos, que su poder se manifieste, dando solución a cada uno de ellos. Sin ti nada podemos hacer.
pero contigo todo es posible. Así orando todos, hermanos.